Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Galáctica Noticias en los especiales de este 2024. Hoy vamos a desarrollar un tema que ustedes nos vienen pidiendo hace bastante tiempo. Al inicio de este año habíamos tocado algunos temas puntuales sobre el tema del fenómeno OVNI, los alienígenas, este misterio real que está en danza, que está vigente, y hoy casualmente, por esas cosas de la vida, vamos a tener como invitada especial una mujer que estuvo hablando con nosotros hace mucho tiempo atrás. La volvimos a invitar porque, bueno, como está tan en boga este tema del fenómeno OVNI nuevamente en todo el planeta Tierra, dijimos, bueno, es el momento oportuno de volver a charlar con ella. La arquitecta Luz Mari López, que es justamente la directora del Centro de Informes OVNIs del Hemisferio Sur aquí en la Argentina, y con la gran incógnita y la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos cerca de conocer la realidad del fenómeno OVNI, de los seres alienígenas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, querida Luz. Gracias, Pedro, por acompañarnos en vivo, ¿eh? Qué te rico. viniste desde la Córdoba natal Directa a Buenos Aires, a Baires. Pero la invitación invitó a venirse directo desde Capilla del Monte a tu estudio. La verdad, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Me encanta que estés aquí. Y aquí estamos. Yo también, porque uno, esos Zoom o el que se hace a veces vía telefónica, claro, y demás. No está de más, pero este encuentro así personal se siente mucho más, así que muy rico. Bueno, gracias, sí. Por supuesto, muy contento de que estés aquí en el estudio 3 de Galáctica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, bienvenida. Y bueno, empiezan, por supuesto, la cuestión de las preguntas, de la gran incógnita que hay con respecto al tema del fenómeno OVNI, como que vuelve a reaparecer cada tanto, ¿no? Un tema que rodea mucha fantasía, parte de la realidad y parte de lo que puede pasar en la mente de los seres humanos, que hoy con todo este estrés que tenemos, ¿no? Después de la pandemia y todo lo que se vive permanentemente, va generando una movida y una actualización también de este tema, ¿no? En realidad, el fenómeno OVNI es una cuestión más mediática que otra cosa. Tal cual el fenómeno OVNI hablamos, ¿no? Si yo separo lo que es el fenómeno OVNI de la realidad extraterrestre, la realidad extraterrestre es algo cotidiano, es algo que está dentro de la naturaleza misma de la vida de este planeta. Pero el fenómeno OVNI está encuadrado desde un ámbito puramente mediático, desde el mismo momento en que nació el término OVNI, que no es lo mismo que hablar de extraterrestres. Si, como bien mencionas, Pedro, la pandemia, la situación estrés, bueno, el tema OVNI ingresa en esos contextos porque el medio de comunicación es el encargado de darle a la sociedad o al pueblo lo que a bien le parece para entretenerlo, para ponerlo en acto de letra que por ahí no es constructiva y que tampoco te lleva a pensar, simplemente para el entretenimiento. Establecer algún momento de fantasía para que espiritual y mentalmente la gente pueda ayornarse a los tiempos que corren y no sentir esa tremenda presión que tenemos, ¿no? Sí, sumo a que más allá del entretenimiento es para que no pienses. Si tú tienes un dolor de muela, yo te doy la respuesta. Si tú tienes un problema psicológico, antes eran los dioses que nos inventábamos, antes eran entretenimientos para que tú no pienses, y en estos tiempos, estamos hablando de casi 10 décadas, estamos hablando de un motivo más de entretenimiento para que no pienses. Tú no tienes, yo te resuelvo el problemita, tengo el contactado, tengo el maestro espiritual, tengo quien te resuelva algo que debes de resolver por sí mismo, ¿no? Entonces, el fenómeno OVNI está tomado y tocado en ese lugar. Por eso digo que es urgente hacerle la diferencia, porque muchos se confunden con que el fenómeno OVNI tiene que ver con lo extraterrestre, y esa confusión inclusive ya tiene una figura que parece que no es humana, que es rara, que es extraña, y en realidad nos están separando de la realidad. Dicho en los conceptos más exactos que se tienen dentro de los estudios de lo que hace al ser humano, la realidad extraterrestre es tan igual a la nuestra,
no está separada, ¿no? Pero en este mundo en el que habitamos existe el entretenimiento y existe el conocimiento que nos hace pensar. Hay más fantasía que parte de la realidad dentro de lo que es el entorno de lo que se maneja en lo que es el fenómeno ovni, en el hecho de estar en contacto con seres supuestamente de otros planetas, de otras dimensiones universales, porque vos fíjate que desde la óptica, digamos, de lo religioso, desde el propio Vaticano, en varias oportunidades se bajó un lineamiento para tratar de hablar sobre el tema, pero con ciertos tabúes, ¿no? En lo que es la presentación justamente de este fenómeno. Y después, por otro lado, las grandes potencias, en los últimos años como que vienen dando de a poco algún tipo de información relacionado con todo el tema bélico, el tema armamentista, ¿no? Los desarrollos tecnológicos. ¿De dónde surge esto? La IA, ¿hay cosas encubiertas que tienen que ver con este fenómeno? Claramente tenemos que ir a estos dos puntos, ¿no? Uno, el fenómeno ovni, que es el entretenimiento que está generado desde el ámbito mediático y desde donde en cualquier área de nuestra vida humana existe el entretenimiento, y en el tema ovni es el fenómeno ovni. Mientras tanto está la otra, yo pongo siempre estos dos escenarios porque está el otro escenario que está cargado de documentación y de la mejor. Claro, ahí está. Y esa documentación casi siempre ha sido totalmente contaminada por el fenómeno ovni. ¿Vos crees que hay una manipulación de ese tipo de información? Por nosotros mismos. Ajá, los por propios nosotros seres humanos, mismos, claro. Sí. Porque el ser humano, si yo me siento a estudiar de dónde nace el fenómeno ovni, por qué se llama ovni, por qué le llaman ovni, y ya entrar solamente en ese concepto, entiendo que ovni es una sigla que nace del riñón más oscuro del ámbito militar norteamericano. Ajá. O sea que ya en ese concepto es real esto que yo le estoy diciendo, no le estoy dando una interpretación. El término objeto volador no identificado sale de un proyecto secreto de Estados Unidos donde me niega la realidad extraterrestre. Esa es la punta del iceberg para entender que si yo no leo todo el conocimiento que hay, y hay bastante y muy bueno, para desarrollar la realidad extraterrestre, yo estoy hablando a oídas, estoy hablando a base de especulaciones, de interpretaciones y de supuestos. ¿Tiene que ver eso con el tema del paralelo 59 y no tiene nada que ver y la con zona eso. súper reservada Insisto, en Estados Unidos, en áreas puntuales, con lo que pasa a veces en algunos países de Latinoamérica que vienen fuerzas justamente del ejército de los Estados Unidos, como dicen que ha pasado en muchas oportunidades? Ahí hay un revuelto de información que no es información. Por eso, ¿no? hay como una confusión adrede que se genera como para lavarle esa confusión la hacemos nosotros. Uh-huh. Nosotros la hacemos. Uh-huh. Yo no puedo aceptar esta tesis que acabas de plantear uh-huh. sin tener los datos fundamentales para entender qué es esto que mencionaste, el latitud tal, sí. ¿Qué es el área 51? Uh-huh. ¿Qué es el fenómeno ovni? ¿Y qué es la realidad extraterrestre? Yo le digo, estamos justamente generando cápsulas en nuestro espacio de alternativa extraterrestre, uh-huh. donde estamos contando de casos ovni que no son ovni, que son casos reales de naves que se estrellaron, de naves que fueron vistas, que fueron investigadas, y que el resultado era que había gente como nosotros allí en esas naves. Exacto. Y que se sucedieron entre la década de los 40 y los 50. Estamos hablando de algo real que no conocemos, pero que los hechos indican que no están hablando de algo aparecido, de algo especulado, o de que el alienígena tiene la forma que te están vendiendo como alienígena, ¿no? Claro. Los términos, los conceptos van cambiando cuando empiezas a leerlo. Que lo podemos mostrar ahí, ¿no? Que yo te hacía referencia. Sí, claro, o sea, hay de todo, ¿no? Estos elementos que de pronto entran dentro del negocio, ¿no? Del mercantilismo que hay, o de la fantasía que muchos se pueden hacer. O sea, claro. Esto yo te contaba que lo compré hace 30 y pico de años atrás en la base del Cerro Uritorco, ¿no? Sí. O sea, se fue generando a partir de eso muchas tiene décadas una explicación. Atrás. ¿Y cuál es esa explicación? A ver. En el año 47, cuando entre tantos eventos que se estaban desarrollando en Nuevo México, cae la famosa, que parece que no hubiera nada más después de Roswell ni antes de Roswell, la caída de esta nave
generó dentro del ámbito militar, porque ya no era la primera nave y además era demasiado lo que les estaba pasando en aquel momento, genera para el ámbito puramente el establishment, las instituciones siempre se van a poner en escena para que usted no sepa. Y ellos se encargaron de que, porque el primer titular que apareció al momento del caso Roswell, estamos hablando de la caída de una nave cerca de una base aérea norteamericana, claro, sí, que se llama Roswell, Roswell, en donde allí ya se estaban estudiando todo lo que hacía a las bombas nucleares y todo este ámbito nuclear. La primer noticia que aparece es del Daily Roswell Mail, que dice, la Fuerza Aérea acaba de capturar un platillo volante. En aquel momento no se llamaban ovnis, se llamaban platillos volantes. Claro. Ese fue el primer término que se utilizó a esto que dicen no conocer, o llamados objetos voladores no identificados. Lo cierto es que quien genera este titular son granjeros que vieron caer la nave y vieron gente que había allí, entre tantas otras testimonios que hay dentro del dossier de investigación que tiene el Centro de Informes OVNI. Entonces, al día siguiente, en concreto, como que hay pruebas fehacientes de que evidentemente existirían seres de otro sí, yo no planeta. llamaría pruebas, hay evidencias. Dice el señor Clifford, que fue un militar que estuvo cerca de la evacuación de esta nave, y él lo dice, a mí me piden pruebas, yo no las tengo, pero ellos son evidentes. Creo que va más allá de la prueba. Le termino la anécdota. Ni bien termina de aparecer este titular, al día siguiente el titular del Daily Roswell Mail, que nosotros estuvimos conversando con quienes hoy llevan adelante esta radio, ellos dijeron, escribieron, la Fuerza Aérea se equivocó, no era un platillo volante, era un globo aerostático, solamente con la diferencia de 24 horas, porque la mano negra, que es el ámbito militar, decidió que tenía que cambiarse el titular. Claro. Eso genera a nivel popular, en la misma sociedad en la que se dio esta situación, que fue en Roswell, el que el granjero que lo vio, que era testigo, le estaban diciendo a él que él no lo vio. Claro. Generamos lo que hacemos hoy todos los días, levantar banderas por bueno, malo, sí creo, no creo, cuando en realidad no estamos hablando de nada, porque simplemente son opiniones que salen del medio de comunicación que logra lo que la institución provoca o, pero esas pruebas o necesita. ¿Están o no? Esas sí, pruebas claro, están los documentos están documentadas, por eso. Imagínese, Pedro, que la documentación está escrita, por ahí suena, ay no, qué secreto. No hay secreto que dure 1000 años, pero sí, usted va muy rápido. A ver. No hay secreto que dure 1000 años, sí, bueno, ni alguien que la aguante, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque quien quiere saber encuentra la información. Esta documentación que yo le estoy trasladando y que está expuesta de manera muy clara en documentos que fueron impresos en la década de los 70, 80. Por eso, tienen mucho tiempo, ¿no? O sea, no es entonces, nada. Están ahí. Ay, no, pero es que el gobierno no quiere que sepa. Usted no quiere saber, porque si usted quiere saber, esos libros están ahí. Claro. ¿Sí? Los encuentras en las bibliotecas, en libros usados. Por supuesto que tienes que hacer una tarea importante. Pero ¿sí? ¿qué pasa ahí? Hay como un temor del ser humano de no conocer la verdad, esta realidad. No queremos involucrarnos justamente en este cambio que hace tiempo tendría que haberse generado. Hoy es pereza mental y esto tiene también un análisis puramente humano, sociológico, cultural. Llevamos 2 siglos, y ustedes miren que hasta el siglo XVII, XVIII, el ser humano tenía mínimamente una capacidad del pensamiento y del querer saber. A partir de hace más o menos 2 siglos, esto no lo dice Luzmari, lo dicen estudios desde el ámbito filosófico, el ser humano se convirtió en un perezoso mental. ¿Usted tiene sed? Yo te doy la Coca-Cola. ¿Usted tiene hambre? Yo te doy el McDonald's. O sea, Norteamérica se convirtió, o este ámbito institucional, que ya no es solamente Norteamérica, de resolver tu problema. ¿Tienes un problema psicológico? Acá tiene el psicólogo. Y no importa qué te dice, cómo lo hace, pero tú aceptas que el externo es el que te va a resolver. En la década de los 90, la respuesta fueron los extraterrestres. Entonces ahí tenemos los contactados, los maestros espirituales, los llamados investigadores que dan vergüenza hoy en día, investigadores que dicen que una lucecita es una nave,
El contactado que te dice que te tiene el mensaje extraterrestre y cuando miras el mensaje extraterrestre no te está diciendo nada más de lo que mi madre me decía cuando era pequeñita, mija. Si mientes, se está mintiendo a usted misma. Ahora, esa cuestión de la fantasía que puede generarse el propio ser humano. Yo te contaba fuera de cámara y de micrófono hace un rato mi experiencia de hace 30 y pico de años atrás. ¿Cómo se la puede tomar, no? O sea, yendo a lo práctico, a lo real. Una fantasía del ser humano, una visión que justamente no queremos tratar de definir nosotros interiormente, por eso que vos planteabas, por la pereza Pedro, humana. vamos muy rápido. Vamos muy rápido. En menos de una década, el ser humano se convirtió en un preso de la red social. Claro. Vamos muy rápido. Yo tengo solamente 60 años, pero son 60 años de escuchar denuncias ante el mundo que me somete, denuncias por el que me roba, denuncias, pero hacemos algo nosotros como individuos, como personas, por nosotros mismos para el cambio nuestro. No, no se hace nada. Es Entonces, muy poco, claramente, a solamente 10 décadas de la temática OVNI, claramente la invasión de ideas está expuesta en tu cabeza y ya tú ni tienes la mínima idea de qué estás hablando, claro, de qué estás mirando, de cómo te estás comportando en tu mundo. Lo vemos con algo tan sencillo. Mira, te voy a poner un ejemplo que por ahí más de uno se va a reír, pero es la realidad de lo que vivimos. Lo que pasa, por ejemplo, con nuestros mayores, con la gente de la tercera y cuarta edad, ¿no? Cómo lo hemos llevado a un nivel de denigración perverso y moral, y la gente como que no toma conciencia de eso, ¿no? Hagámonos cargo, somos nosotros. Claro, somos nosotros mismos. Salimos sí. a reclamar el tema de la educación, hasta por ahí nomás el tema de la inseguridad, el tema económico, pero el tema de la destrucción del ser humano, que nos compete en forma directa, sí, porque nosotros formamos parte de eso, no nos interesa, o sea, lo miramos de costado. ¿No? Pedro, tú mencionabas, hacías esta referencia al Vaticano. Ajá. Las instituciones, todas en su conjunto, en un sistema que está en decadencia, no estamos hablando de política, sino de un sistema que está diseñado justamente para que tú no pienses, las instituciones se van a poner siempre en escena para que usted no piense. Y en esa escena te tiran ideas, nada más que ideas. Si tú no tienes la personalidad y no tienes un contexto social capaz de generar tu propia educación, que debe estar basada en conocimiento, tú eres un paria de este sistema. Fíjate, cuando tú mencionabas que el Vaticano tiene información, yo recuerdo que hace como, desde que empecé con la temática y mucho antes, porque yo no tengo ninguna religión, ya el Vaticano te decía cómo tenías que caminar y cómo tenías que regalar lo que no tienes. Y ellos lo tienen todo, pero no sueltan uno, ¿no? Entonces, eso es sencillo, es sentido común. Haz lo que yo digo, pero no lo que hago. Exacto, y eso hacen los contactados, los maestros espirituales, salvando algunas raras excepciones, porque pues para que no venga por ahí la carta documento, pero estamos en un mundo donde nosotros mismos hacemos lo mismo que denunciamos. Claro. De mucha hipocresía, ¿no? No estamos siendo sinceros con nosotros mismos. En ese lugar yo me creo el fantasma que vi, yo me creo el ET, el gris, el que me viene a sacar la sangre, el que me… Oiga, qué falta de respeto. Usted no conoce el mundo que tiene acá cerquita y ya está condicionando al extraterrestre con que te viene a salvar o que te viene a comer. Esos son textos antiguos en donde tengo un Dios que me castiga y un Dios que me salva. ¿Será así que tenemos que nosotros convivir entre nosotros como seres humanos? Estableciendo la idea del Dios, del extraterrestre, bajo una especulado, bajo una interpretación, yo lo dudo. Y con el capital de documentación que hay, dicho por militares, científicos, gente, nosotros no sé, Pedro, pero tuvimos congresos de nivel internacional, no sé si sabías, donde por nuestras salas pasaron científicos, militares, astronautas, proyectos secretos, de todo el planeta. Material diverso, sé que… De lo que te puedas imaginar. Y tampoco es que todo era la panacea, pero lo que uno escucha ahí, te das cuenta que no es como lo dice la red social.
No es como te lo dice el maestrito de turno, no es como te lo dice el investigador. Es decir, yo asumo que debo dudar con todo lo que he visto, yo dudo de todo lo que me dicen. Cuando tú estabas contando tu experiencia, ahora antes de entrar a estudio, y la verdad que yo dejaría el relato a tu condición, porque por más que tú me expreses y me cuentes exactamente qué fue lo que viste, yo imposible pensar qué fue lo que viste. Yo me lo puedo llegar a imaginar, claro, que no es lo mismo a lo que tú realmente viviste. Eso puede ser, como yo te lo preguntaba, una fantasía del ser humano en determinada etapa de la vida, porque la mente y el espíritu está necesitando tener algún otro tipo de En el caso tuyo resolución. no lo pondría como fantasía. En el caso tuyo tú eres una persona criteriosa, entiendo, ¿no? Porque estando en el lugar donde estás, pones en condición de a dar cabida a muchas posibilidades, y más bien yo lo pondría en cuestionamiento para seguir caminando más allá de lo que sea imaginación. Porque claramente tú debes de saber qué te estás imaginando y qué estás viendo. Tú no puedes permitirte pensar que lo que viste fue imaginación. Porque esa cornisa, ese punto frontera de imaginación, creo que lo tenemos claro. Yo puedo imaginar que es lo que estoy viendo, pero también claramente puedo detectar que no es una imaginación. Esto tiene que tenerlo en cuenta una persona que tiene mínimamente información, conocimiento, criterio y duda. Pero de ahí asegurar que es un ET, que es ya hay otras, un largo tramo, claro, ¿no? Bueno, hay otros, largo paso. Exacto. Son sensaciones o experiencias que pueden tener, digamos, algún otro tipo de trasfondo. Imagínate que en tiempos antiguos, yo recuerdo a mi tío abuelo que me contaba experiencias de lo que se vivía en el campo. Claro, la famosa luz mala. La luz mala, claro, el hombre, sí, la pata sola, la mano negra, o sea, habían tantas cosas. Yo recuerdo muchas experiencias que contaban ellos y eran mitos. Yo me puse en la tarea cuando estaba en la universidad a hacer estudios sobre los mitos y las leyendas, y cuando uno rasga el mito, te encuentras con la realidad. Exacto. ¿Sí? Y la realidad no tiene nada que ver con el mito. Tal cual. No tiene nada que ver con el mito. Ahí es ¿sí? donde viene la sorpresa, Exacto. ¿no? Lo que nos pasaba a nosotros, que lo que en algún momento de la vida transitamos a una etapa en el campo, en la zona rural, esto que vos decías, la famosa luz mala era, viste, el tema del pueblo, ¿no? Exacto. Y después cuando descubrimos que eran de los huesos, de las vacas muertas. Todavía eso está en duda también. Claro, en algunos aspectos mucha gente, viste, lugares. Claro, tiene esas dudas, ¿no? Pero después los mismos paisanos de los campos. Hoy la ciencia ya no va a asegurar. Claro, nos iban diciendo, no, mira, pasa esto, lo otro, y uno ya lo veía desde otro punto de vista. Pero el julepe que te agarrabas ahí, claro, te cuento. Porque existe esto de lo desconocido, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Capilla del Monte, los lugareños todavía hablaban de la luz mala. Ellos no hablaban de ovnis. En la década, yo te estoy diciendo hace menos de 4 décadas, cuando llego allí, yo no sabía que se llamaba ovnis. Mi abuelo decía que era la luz mala. A partir de todo este escenario que se sucede en Capilla del Monte con la huella del pajarillo, lo cuento desde la realidad que yo pude vivir, allí se empezó a hablar de ovni, que entiendo es un importado. Ese término es importado en Capilla del Monte. Y casi que puedo decir que es importado dentro del quienes hablamos de ovnis como naves extraterrestres. Cuando el caso Socorro, que es un caso también muy investigado y que trae mucha letra, el testimonio de la persona que lo vio, que fue un policía, él no habla de ovni, él no habla de plato volador, él habla de un objeto que era como un huevo. O sea, yo si escucho al testigo y trato de llevarlo a que sea lo más exacto posible, yo no puedo permitirme pensar, después de todo lo que hemos leído, permitir que una luz sea una nave. No puedo sintetizar, concluir tan rápido. Claro, que si estoy viendo una luz es una nave extraterrestre, ¿no? Ahora, en esos casos, por ejemplo, gente que ha tenido esa experiencia, ese supuesto contacto, ¿ha podido dar información concreta?
por lo menos en la zona de Capilla, en Córdoba o en otros puntos del país, donde realmente dicen que han tenido un contacto determinado con seres extraterrestres o con objetos voladores no identificados? Nosotros no nos comprometemos a asegurar tal cosa. Entendemos que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice y ojalá tomen la responsabilidad de lo que dice. Cuando uno entra en el lugar más exacto de los casos que hacen a experiencias directas, ni siquiera se llaman contactados, ni siquiera. Porque el estar cerca a otra persona, esto no es ser contactado. Claro. Acá yo me estoy encontrando con alguien como tú y como yo. Y en ese mismo lenguaje hablan las personas que han estado con personas de otro lugar. Ajá. No. ¿Lo mencionan como algo extraordinario? No. No. Por lo menos dentro de los casos que nosotros conocemos. Científicamente no se ha podido comprobar nada. Insisto en esto, acá no vale ciencia ni espiritualidad. Esta es una realidad humana. Y cuando el policía dijo, vio 2 personas al lado de esa nave, lo dijo claro, y vio 2 personas al lado de esa nave que era un objeto, una nave, él no dice objeto, una nave que era como huevo. Oh, claro. Cuando se habla de la nave de Roswell, yo tengo el testimonio, lo hemos visto en nuestra sala del CIO, y se habla de una nave que tiene una forma tipo delta, yo no sé qué será eso, porque que parece triangular. Y de esa nave salieron personas, no hablaron de alienígenas. Claro. Y el identikit que hace uno de los militares que estuvieron ahí, que inclusive hay algo interesante cuando uno escucha estos testimonios, ellos sienten la urgencia de ser sinceros, de no generar sensacionalismo. Claro. Sí, ni falsas expectativas, porque eso es lo que después pasa. Y al contrario, ellos saben que han estado frente a gente que no son de este planeta, claramente, claro. Y no por la figura, porque este señor, el identikit, habla de gente bajita. Bueno, yo soy chiquita, oiga, entonces yo también soy alienígena. Sí, por ahí. Bajita, Sí. con Características muy particulares. como que la característica más, si se puede llamar extraña, que no me parece extraña, porque ya nosotros estamos llegando a tener ese tipo de vestido, es como muy ajustados al cuerpo, la ropita, como le llaman monos. Sí. Que eso tiene… Muy estilizados, ¿no? O sea, muy particular el formato, la figura. Que su ropa es ceñida al cuerpo, pero ese no es el de todos los testimonios. Porque casos, por ejemplo, como el de Elon Musk, ¿no? Que se hablan de estos multimillonarios que están generando desarrollos interesantes y que van, digamos, en la punta del desarrollo tecnológico de estos tiempos. Muchos dicen que tiene que ver justamente con esto, con el acercamiento con otro tipo de inteligencia, de otros planetas. Yo tengo mi versión diferente. Si bien la caída de Roswell, entiendo que todavía el ámbito militar no ha llegado a desarrollar la tecnología, a conocer la tecnología completa de esta nave, de estas naves que están allí, que en la primera parte de la investigación lograron dar pasos gigantes en esto de la llamada tecnología inversa, pero yo no puedo descuidar un tema que ha sido totalmente enajenado por los llamados investigadores u opinólogos del tema OVNI. En la década de los 40 pasaron por este planeta 2 personas que nos dieron las bases fundamentales para el conocimiento de la física cuántica, como fue el señor Albert Einstein, y la base de la energía libre, como lo hizo el señor Nikola Tesla. Tengo conocimiento gracias a personas que obviamente han ido escuchando a todos estos testimonios militares, científicos, NASA y otras personas que hablaron en el 2001 y siguen hablando, que la tecnología que nosotros hemos podido adelantar como individuos en este planeta ha sido en un 80% gracias a estos conocimientos que hoy por hoy, le digo,
la gente no tiene idea por qué lugares del conocimiento y del desarrollo tecnológico y científico estamos caminando. Elon Musk es el resultado del dinero que tiene para poder ser muy exótico a la hora de realizar y tener sus acceso proyectos, a ese material, a esa información pero muy no reservada. tiene acceso a esa información. ¿No? ¿Te parece? Imposible. Las personas que tienen el acceso están todavía en el ámbito secreto. El año pasado, en el 2023, 12 de junio del año 2023, se presentó el doctor Stephen Greer por segunda vez frente al Centro Internacional de Prensa en Washington, con testimonios de marines que contaban mucho más de lo que se contó en el Pentágono por aquellos años pasados apenas, Sí. y él dio un paso más adelante de lo que a uno, por supuesto, entiende que hay que dar, ¿no? Que tenemos que dar pasos adelante, no seguir en el mismo chisme o en los dimes y diretes. ¿Qué hizo el señor Stephen Greer? Solicitó a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos que se nos entreguen las tecnologías .0. Las tecnologías .0 y otra más que yo no, la verdad no he llegado todavía a conocerla, pero sí he adentrado que la .0 va más adelante de la física cuántica. Estas tecnologías permitirían, y así lo planteó el doctor Stephen Greer, permitirían que Estados Unidos no fuera un país con tecnologías como las que tenemos, siendo subyugados por estas tecnologías, sino que sería en beneficio del país, pero él agregó en beneficio del planeta entero. De toda la humanidad, claro. De toda la humanidad. Ahora, el desarrollo chino y ruso, ¿no crees que está presionando de alguna manera para que eso tenga una apertura más rápida de lo que pensaban algunos líderes internacionales? Hay que tener en cuenta que los desarrollos geopolíticos van acorde a sus mismas circunstancias propias de cada país. Lo que está haciendo China, India y Estados Unidos, Rusia, China e India, es un propósito que nace de China y de Rusia en razón a el mundo hegemónico en el que veníamos viviendo ya bastantes. La dependencia solamente estadounidense. Claro, de alguna manera. ya casi 200 años. Decirle, bueno, muchachos, es hora de que esto sea un poco más masivo y que la comunidad internacional tenga acceso a otro tipo de información, no que quede en un ámbito cerrado. No. Ellos están también desarrollándose como Estados Unidos, pero con una diferencia, y discúlpeme el no mío, basado en la soberanía, en el respeto al individuo y en el respeto a la tecnología. Son si más bien, cuidadosos y piensan claro. más en cómo va a afectar ese desarrollo dentro del mundo humano. No cómo va a afectar, cómo está afectando. Es decir, ellos ya dieron cuenta que todo el desarrollo colonial lo único que ha hecho es este desastre que estamos viviendo en este momento. Rusia ha sido lastimada desde ese lugar, desde la hegemonía norteamericana. Este hombre, hay que estudiar todo, yo sé que este sistema está totalmente caduco, pero sé que las políticas geopolíticas que se están desarrollando en este momento basados en Rusia, China e India van a permitir el momento transitorio de esta humanidad para lo que realmente somos nosotros. Nosotros los seres humanos no somos presos o personas para ser sometidas. Ni tampoco esa necesitamos. maquinaria, esa robótica que se quiere implementar dentro del ser humano, ¿crees de que no va a llegar finalmente a concretarse? Ese texto, teniendo en cuenta la cuestión de la espiritualidad y del desarrollo mental y tecnológico que tenemos. Pero lo que pasa es que ese texto que acabas de plantear es puramente de lo que le llaman los think tank. Son ideas que salen y se publican y se hacen como si fueran reales. La realidad es que llegó el momento, gracias a la estrategia que está llevando adelante estos 3 países, que ya no son 3, son 150 países que se están encolumnando, porque estamos pidiendo a gritos desde hace bastantes años de que se nos trate como seres humanos, ¿no? Eso no quiere decir que Putin no sea lo que es, que el China sea lo que sea, pero que ellos están dando elementos y herramientas para que cada país, allí no va a entrar, por ejemplo, no entra un país que sea colonizador,
No entra a un país que no tenga su moneda fuerte y no entra a un país que no tenga su concepto claro de país Lograr soberano. de alguna manera una mayor equidad dentro del planeta. Claro. Ahora, ¿Qué es Estados lo que no Unidos tenemos no, pues sí, porque hemos décadas? sido hijos, Claro. nietos de Estados Unidos y hemos aceptado como si fuera por diferentes razones, hemos aceptado ese mundo. Pero bueno, Estados Unidos hace ya bastante sabe que se le acabó la fiesta y ya no puede seguir más. Eso lo veremos en tiempos adelante. En cuanto a lo ámbito tecnológico, todavía en lo que vemos nosotros, no alcanzamos a ver lo que Stephen Greer pide el año pasado al Congreso de Estados Unidos. Eso no lo alcanzamos a ver. Yo sé que Estados Unidos tiene su carta bajo el brazo para no aceptar, justamente porque no quiere aceptar que venga este nuevo modo de vida que tiene el planeta en camino. Por eso insisto que para poder expresarnos tenemos que tener los datos exactos, porque esto no lo podemos concluir. Estamos en un momento transitorio. Crucial, claro, también con un futuro incierto en un montón de aspectos, ¿no? Incierto para el que se no avecina sabe. para la humanidad, ¿no? Para el que no sabe. Claro. Para el que no sabe. Pero la gran mayoría. Es el 90%. Ahí está el problema, claro. Bueno, entonces, que no ven la realidad, ¿no? O sea, cuesta mucho ¿qué tiene que hacer comprender, esa persona para que comience a conocer? empezar a cultivarse, ¿no? A Conocer. capacitarse, a educarse. A educarse. Ahí está. A Y es lo que falta, y es saber lo qué que leer. hacen los gobiernos para Sí. impedir eso. Nos están impidiendo la educación. Pero si seguimos Bueno. con ese texto, no lo vamos a hacer nunca. Ahora, ¿qué papel Fíjate, tenemos? discúlpame ahí. Sí, a ver. Si yo sigo aceptando de que a mí me mienten, no me dejan, yo no estoy siendo yo. Yo Bueno, estoy porque hay respondiendo una falta al de sistema. compromiso también de gran parte de la Ahora, humanidad. ¿qué que pasa permite si eso. yo Ujú. tomo por mí misma el timón de mi vida y tomo el entender que no sé nada? Porque tiene que partir de la base que no sabe nada. Ujú. No sabe nada. Sí, sí, El que pero está permitiendo que le digan eso es porque no sabe nada. es que tome pasa ese- eso, lamentable y y, tristemente, claro. lo que estamos viendo en esta humanidad, en estos tiempos que corren, es eso. La utilización del ser humano para especular y llevarlo de las narices de un Eso lado es para viejo. otro, ¿no? Eso ya es viejo. Eso es de acá, los 60, ¿Cómo hace la 70. gente para empezar a comprender esto, este cambio que Lea. realmente tiene que empezar Lea. a desarrollar y a comprometerse cada uno de nosotros a ser partícipe Lea. del cambio? Lea. Ujú. Nietzsche nos habló de este momento. Los griegos hablaron de este momento. Si no lees, no sabes dónde estás parado. Pero ahí es donde está el gran problema. Tenemos una sociedad que no se educa, no lee, Hágase cargo. está con Entonces el, sigue ahí. Independientemente de eso, Pedro, el planeta está en la va pavada, en está en su la pavada camino. crónica. El problema es que tenemos un alto porcentaje que está en Pereza esa, mental. ¿no? Sí. Desgraciadamente está ahí. Sí. Y los comunicadores sociales, me incluyo, a veces nos encontramos en un gran problema porque no es fácil comunicar esto. Esta cuestión es del lo compromiso sencillo. que tiene que tener un ser humano para producir esos cambios. Las Lo nuevas sencillo es generaciones, transmitir. estar atentos a eso, ¿no? Pedro, lo sencillo es transmitir. ¿Sí? Bueno, lo estamos Sí, intentando. sí. Estamos Lo sencillo intentando es hacerlo. si lo estás haciendo comprometido y con responsabilidad, es lo sencillo. Es difícil que el otro escuche, tampoco, eso es que cada uno, independientemente de cómo está este mundo, porque hay un 90% de la población que no lee, que no le interesa realmente saber, independientemente de eso, los destinos del planeta ya están escritos. Ujú. Entonces, yo no me voy a ocupar de ir a predicar lo que yo no tengo ¿Cuáles que son predicar. esos destinos que según tu visión están escritos? Lo que estamos viviendo, por ejemplo, Ujú. hoy. Las catástrofes, todo esto que estamos Recuerda- viendo, el sufrimiento, el Todo eso padecimiento estaba de escrito. gran parte de la humanidad. Sí, claro, eso Y estaba la escrito. falta de conciencia de cada uno de nosotros, ¿hacia dónde nos lleva? En este Esa caso, nos- conciencia, esa falta de conciencia es un think tank. Ajá. ¿Qué es conciencia? Podemos llamar cualquier cosa. Acá es falta de educación. No es falta de conciencia. Claro. Tú no tienes la Volvemos siempre mínima idea de dónde a lo estás mismo. parado. Claro. Y si yo no tomo la dimensión de lo que significa que no sé dónde estoy parado, pues tú estás aplicando a lo que el sistema quiere. Eso, No lo, pienses. eso lo vemos también en la diaria, lo que hacen Claro.
los líderes, los gobernantes, cómo van embaucando a la gente y cómo los pueblos A mí no me mansitos embauca un dejan que político. va fluctuando de un Pedro, lado para otro, ¿no? pero ya estamos grandes. Y bueno, por eso, pero ¿Hace cuánto nos vienen embaucando? acá, o sea, décadas. si yo ya lo sé, ¿por Hemos qué perdido la permito? cuenta. Y entonces, ¿por qué permito que Bueno, siga siendo así? bueno, ahí está justamente la toma de conciencia que tiene que tener cada La uno de educación. nosotros. Porque si hoy un Milei está aquí, si hoy tenemos un Milei, si tenemos un Trump, si tenemos un Biden o un Putin, es responsabilidad Totalmente, nuestra. totalmente. Entonces, hagámonos cargo. Claro, ¿cómo es hacerse cargo? ¿Peleando por una bandera, por un partidismo, porque lo sé o porque no lo sé? No. En el silencio más profundo haga usted su mea culpa, como llaman, póngase a leer, póngase a educarse, porque es la única manera de salir de este embrollo, si es que usted quiere. Porque si no quiere, tampoco es obligatorio, nada es bueno ni nada es malo. A ti no te condena a nadie, el que te condena es la institución que está establecida para que no pienses, para que seas condenado. Un gran dilema, pero un gran compromiso a la vez de cada uno de nosotros, los seres humanos, porque de alguna manera, estimada Luz, tenemos que producir ese cambio que muchos vienen hablando hace tanto tiempo y no se da porque justamente no hay un compromiso educacional y razonable de los propios seres humanos. ¿Qué vamos a esperar que generen supuestamente seres de otro planeta, los seres universales, si nosotros los humanos no estamos predispuestos a buscar la solución a tantos problemas que nosotros mismos generamos, ¿no? Claro. Ahí está la gran Hay cuestión. Un caso por allá en la década de los 80 que se vivió en Francia y en España, que se llama el caso Humo, que el caso es bien interesante. Ellos dicen que nos vieron por el GPS de ellos 2 veces y en la segunda vez decidieron a ver quiénes son los que están apareciendo en nuestro GPS. Esta gente estuvo en este planeta y una de las cosas en las cuales se daba en la cabeza era vernos cómo nos matábamos nosotros entre nosotros. Claro, la destrucción permanente, ¿no? Sí. No hay una concientización de eso, de que cada uno tiene su lugarcito y se lo merece. Sí, pero eso lo tenemos que hacer somos en seres de luz casa. Y evidentemente hay que empezar a volver a tomar en cuenta esos temas. Eso ¿no? lo tenemos que hacer desde nuestra casa. Nos hemos ocupado porque obviamente el sistema lo ha logrado, porque el ser humano no da cuenta. El materialismo, de estar el mirando consumismo, para afuera. La falta de concientización también, fundamentalmente. Es el mirar para afuera. Estamos claro. mirando todo el tiempo para afuera y no nos estamos dando cuenta que estoy aquí, estoy contigo y te tengo que escuchar. Y escucharte me significa tiempo, un poquito de cabeza con conocimiento para no terminar siendo un yo contra usted, usted contra yo. Es lo básico de una comunidad de vida. O sea, si yo no me comprometo contigo y conmigo, ¿cómo puedo hablar del otro más Nunca allá? vas a poder lograr obtener una solución. Fíjate lo que pasa en Medio Oriente, las décadas que viene el enfrentamiento, la guerra, con la muerte innecesaria de civiles que no tienen nada que ver con las discusiones personales o con el encono que hay de décadas, ¿no? O sea, toda esta atrocidad que se vive. Milenios. Sí, la verdad y que acá nosotros no nos vamos de eso porque por milenios estamos en un juego de poder que cuando empiezo a leer la historia y empiezo a darme cuenta dónde siempre estoy volvemos parada, a repetir la triste historia. Volver a lo mismo. Exacto. Es que es yo clarísimo tengo eso. Que escuchar. Sí, es tremendo. Y escucharme a mí, la única manera de escucharme a mí es leyendo. Claro. Bueno, yo no sé si has escuchado esto de los estudios biodecodificación, y que tenemos que escuchar la familia, pero si te llevan por las nubes, por caminos realmente laberintos mentales que no te van llevando sino a un delirio místico. ¿no? El lavado de cerebro innecesario, ¿no? Para destruir la mente del ser humano. Yo tengo que poner la cabeza aquí y exigirme a mí mismo hasta dónde lo que yo estoy escuchando, leyendo y conviviendo es real.
Si no terminamos viviendo todas estas realidades que estamos viviendo hoy en día. Tendríamos que estar horas más charlando, querida Luz, pero bueno, seguramente en otro momento lo haremos. Sí, yo espero que hablamos de todo menos de ovnis. Y sí, te das cuenta de que por lo menos fuimos a otra brecha de parte de la realidad humana que tiene por ahí cosas totalmente distintas al tema, digamos, de los seres alienígenos o del tema omnilogía, pero tiene que ver mucho con la realidad de lo que nos está pasando, ¿no? Sí, ¿Cómo hacemos para crecer nosotros como personas, como seres humanos auténticos, que podamos dejar y brindar algo que sea beneficioso para la propia humanidad? La ¿no? más que beneficioso, sacarnos que sea esa humano, mezquindad que vemos que sea está humano, permanente y que sea realmente verdaderamente humano. Ahí está. Porque la cosa, los beneficios, ¿no?, dan lugar al maleficio. Ahí está. Mientras que si somos seres humanos, el ser humano es una entidad única por excelencia, y allá afuera hay seres humanos que no les interesa tampoco estar pendientes de nosotros. Gracias, Luz, por esta visita. Me encantó tenerte y esperemos poder en otro momento tocar otros temas. Pero fue más chévere acá, ¿no? Es cuestión de ver, de tomarse también los tiempos necesarios para que la gente empiece a comprender todo esto. Sí, Pero vos, bueno, desde el Centro de Informes OVNIs, por lo menos podés bajar un mensaje clarificador para no evadirnos, no irnos fuera de la realidad. ¿Será ¿no? que sí? En este contexto que estamos viviendo. ¿Te parece, Pedro? Creo que sí, por supuesto. Bueno. Vos y mucha gente que viene trabajando para eso, ¿no? Para clarificar la mente de los seres humanos. Luz, Mari López, aquí con nosotros. Gracias en cualquier a los chicos que tienes allá al otro lado, que son los encargados, ¿no? Muy gentil. Gracias por la visita, gracias a tu compañero también por estar aquí junto a nosotros. Y oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, seguimos contactados en esta frecuencia que sencillamente genera, como ustedes lo saben, un periodismo auténtico,